La palabra esoterístico no existe en la lengua española. Estoy forzando la misma para decir que el esoterismo es una permanente búsqueda en la que los grupos de poder manipulan conocimientos ancestrales muy antiguos a los que los manejan de manera secreta y ocultista con fines de dominación. En la historia del colonialismo, todos los cambios ocurridos en la esfera económica y política que alteraron las relaciones de dominación han sido manipuladas desde la sombra por logias clandestinas. Dice la Wikipedia, esoterismo. El esoterismo del griego esoteros, de dentro, interior, íntimo, unido al sufijo ismo, es un término genérico usado para referirse al conjunto de conocimientos, doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o de difícil acceso y que se transmiten únicamente a una minoría selecta, denominada iniciados, véase sociedad secreta, por lo que no son conocidos por los profanos. El esoterismo busca entender el mundo y a las personas a través de sus causas internas, a diferencia del conocimiento exotérico que busca los efectos y las causas externas. En la mayoría de países del mundo, y el nuestro no es una excepción, los grupos de poder han practicado desde hace siglos o milenios incluso sistemas de pensamiento filosófico y procedimiento conspirador basados en el esoterismo ocultista. Por eso no es casual que podamos comprobar que los grandes líderes de la Revolución Norteamericana, como los grandes líderes de la Revolución Independentista de los criollos en Sudamérica, básicamente, casi en su totalidad, han pertenecido a logias masónicas esotéricas ocultistas. Como se trata de conspirar para la toma del poder, también intentaron utilizar a nuestros ancestros que trataban de luchar desesperadamente por librarse de la opresión colonial española. Es importante nunca olvidar que las clases dominantes en sus disputas por el manejo del Estado han conspirado siempre utilizando a los sectores oprimidos como carne de cañón y para cautivarlos y envolverlos en sus empresas les narraban discursos con promesas de justicia y libertad. Estos grupos masones de la colonia estaban incrustados en la misma iglesia y tenían sus disputas dentro de ella, y para lo cual intentaron utilizar a los movimientos independentistas autónomos para manipularlos a su favor. Luego terminaban no solo traicionándolos, sino convirtiéndose en sus verdugos más sanguinarios, descargando todo su odio racista acumulado y escondido. Y yo, monseñor, le digo que considero del todo inconveniente y temerario confiar en la discreción de un simple indio. Yo confirmo mi juicio. El cacique es de toda confianza.
respetuoso de Dios y del rey, y enemigo mortal como todos nosotros, de encomenderos y corregidores. Es él. Aunque sigo creyéndolo un grave error, saldré a recibirlo. Hay que confiar en la gente. Si no, ¿de qué renovación hablamos? Señores, me place volver a verlos, ilustrísima. ¿Estás seguro de que no lo han seguido? No diga, monseñor, que soy un simple arriero. Estoy de paso en la ciudad, camino de Huamanga. Entonces es verdad que se marcha usted a Lima. En efecto, señor. Los ayllus de mi cacicazgo me han confiado su representación. ¿Y qué reclamación presentará ante el visitador? Protestaré por los injustos pechos y arbitrios que nos abruman. ¿Y la supresión de las mitas? Igualmente, su ilustrísima. Así como el reconocimiento de mi título de Inca. Dudo mucho que tenga usted éxito en esa gestión. Sin embargo, yo confío en la comprensión del visitador. Me han dicho que Areche es un hombre prudente y justo. Sí, eso tengo entendido. Sin embargo, ¿qué podrá lograr usted donde tantos hombres de mérito han fracasado? Tal vez porque esos hombres de mérito, como usted dice, solo apoyaban sus pedidos con razones. ¿Y usted cómo piensa apoyar sus demandas, si se puede saber? Con miles y miles de poderosas razones, mi señor. ¿Ignora usted que soy un inca y que mi palabra puede ser escuchada y obedecida? Yo, vuestro Padre Espiritual, excomulgo de excomunión mayor al rebelde José Gabriel Tupac Amaru. Por grasador de caminos, por desacato e irreverencia notoria, por sacrílego y traidor al rey de la Santa Madre Iglesia. Señor, con vuestra licencia, voy a preparar el ceremonial de la ejecución. Pero, su ilustrísima, todavía no se ha dictado sentencia. Nos, José Antonio de Areche, visitador general del reino, por gracia de su majestad, condenar y condeno a José Gabriel Tupac Amaru a que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad, donde presencia la ejecución de su mujer, Micaela Bastidas, sus hijos, Hipólito y Fernando Tupac Amaru, su tío Francisco, su cuñado Antonio Bastidas y algunos de los principales capitanes de sinicua y perversa intención. Cumplidas estas sentencias, se le cortará por el verdugo la lengua y después, amarrado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes a las cinchas de 4 caballos, quede dividido el cuerpo en 4 partes. Luego, su cabeza se remitirá al pueblo de Tinta, uno de los brazos a Tungazuca, el otro a Carabaya, enviándose igualmente una pierna al pueblo de Libitaca y la otra a Santa Rosa,
con orden a los corregidores para que publiquen esta sentencia por bandos solemnes. Se condena además a que las casas del réprobo sean arrasadas, batidas y saladas a vista de los vecinos del pueblo, que se confisquen todos sus bienes, que todos los individuos de su familia que no hayan venido hasta hoy a nuestro poder sean castigados con iguales, rigurosas y afrentosas penas. Queden asimismo infames e inhábiles para siempre. Que se destruyan los autos del juicio para que no quede memoria de tan infortunados sucesos ni rastro alguno de esta raza maldita. Las estructuras de organización conspiradoras masónicas han existido y existen en todas partes del mundo, en cada uno de nuestros países. La gran mayoría de los gobernantes a través de la historia han salido de sus filas clandestinas o secretas. Ahora, con el transcurrir del tiempo, dichas organizaciones ya pueden reivindicarlos públicamente y es más, se atribuyen el mérito de haber aportado con los mejores hombres que han ayudado a los pueblos a alcanzar su libertad, según su discurso. Aquí no pretendemos hacer un estudio de la masonería, ni mucho menos. Lo que nos interesa destacar es no solo su existencia, sino la gravitación que tienen en la política de los países de todo el mundo. Entonces, interesa para nosotros saber cuál es el pensamiento que guía a estas confraternidades y cuáles son los intereses que realmente los mueven y cómo es que terminan permanentemente manipulando como carne de cañón a los sectores que ellos mismos oprimen. Es decir, que para nosotros es importante mirar, observar cuál es su modus operandi para poder tener en cuenta y no caer en la trampa que permanentemente nos están poniendo. La cantidad y variedad de organizaciones o confraternidades masónicas es tan grande, es un laberinto difícil de poder desentrañar. Sin embargo, hay cuestiones importantes que los unen a todos, que es lo que queremos poner en relevancia. En ocasión en la cual se revela el busto de Ángel de la Torre, hermano masón, que en el oriente de Mérida, Yucatán, fue iniciado al calor de la revolución y acompañado por los principales dirigentes, entonces eran los conductores, al lado del presidente Obregón, el ministro Vasconcelos y los generales masones de la revolución. Tiene razón cuando dice que soy un clubetón. Y he visto en mi padre la unción, el respeto, el rito de esta causa sagrada que es para nosotros, la masonería, a la cual la humanidad, la igualdad y la libertad de los pueblos tanto deben. Cuando pienso en los conductores de la Revolución Francesa, iniciados, cuando pienso en la logia de los caballeros racionales en Cádiz, a la que llegaron sucesivamente San Martín, Bolívar, Alvear, y a la que más tarde llegó el gran Francisco de Miranda, hermano masón del Oriente, también de Londres. Cuando recuerdo que todo gran hecho por la libertad humana ha tenido en sus filas a los masones, como la República Española, cuyos conductores, dirigentes y ministros fueron también hermanos. Cuando veo a la fraternidad
ofendida a los principios que agitan los partidos populares y democráticos del mundo, debo rendir homenaje a esta fraternidad que muchos no comprenden, porque no les es dado comprender, que tiene la enorme responsabilidad de continuar agitando valores universales cuyas metas nunca se alcanzan, porque la libertad de los pueblos, la igualdad entre los hombres y el respeto de sus derechos es una meta continuamente construida, y especialmente por los masones. Creo que las fraternidades y las logias en todos los orientes a lo largo del planeta, de la Tierra, tienen este deber que estoy seguro cumplen en todos sus aspectos de mantener estos sagrados principios. Como han dicho aquí, habemos muchos que sin mandil o comer somos hermanos y cumplimos a cabalidad nuestros mandatos y sabemos cuáles son nuestros deberes. El Partido del Pueblo que Aida de la Torre fundó fue en realidad una gran logia masónica, con sus principios, con sus rituales de iniciación y, lo que es más importante, con su profunda fraternidad. Pocos movimientos ha habido en la historia continental que hayan logrado hacer verdaderamente iguales a los hombres y a las mujeres en la lucha, rompiendo toda diferencia de clase social, de posición económica, de cultura, de color. Compartieron sus celdas los hermanos apristas, ricos y pobres, blancos y negros, indios, mulatos. Ocuparon las mismas celdas, durmieron en las mismas camas, se sintieron hermanados por un mandato, por una ilusión, y estaban cumpliendo todos, en su inmensa mayoría hermanos, y otros masones sin mandil cumplían con estas grandes consignas de la fraternidad que viene desde el medioevo. Yo los saludo a todos con emoción porque sé cuánta responsabilidad debemos tener en el alma para ser verdadero masón. Cuánta unción debemos guardar por las causas humanas, por la igualdad de los hijos de la tierra para ser verdadero masón. Sueños con la acción. Todos los que luchamos por la libertad somos masones, seguimos siendo masones. Respeto mucho esta causa, su nobleza. François Mitterrand, el gran presidente socialista, también masón. Los grandes conductores de los espacios de libertad y de igualdad en este siglo y el siglo pasado, masones. Para mí es un honor. ¿Cómo es posible que organizaciones que se dicen a sí mismas de las más honorables y bien intencionadas, justas, de altos valores y de fundamentos espirituales profundos, tan profundos que están en el terreno del ocultismo, sin embargo, en su desenvolvimiento real en la vida, ha producido los personajes más siniestros, genocidas, ladrones e inescrupulosos que puede imaginar la mente humana? Como siempre, esta gente acusará a quienes intenten echar una mirada a esta parte de su vida como conspiranoicos, y con eso se asegurarán de que no pongamos atención en este tema. Y aunque no lo miramos desde una perspectiva religiosa, es desde sectores católicos desde donde se ha investigado y ofrecido información relevante a tener en cuenta. Yo mismo tenía mis dudas, porque pensé, a lo mejor don Manuel, cuando publicó esto,
estaba hablando de una logia marginal y extraña que igual ya ni funciona, ¿no? Y comprendí... No, sigue en vigor, y el tema es que, según he leído, además Albert Pike y Giuseppe Mazzini, siendo los dos máximos representantes de los Illuminati en su momento, son los que amplían del grado 25 hasta el grado 33, y por lo tanto son los que elaboran todos esos En rituales. concreto Albert Pike es el que define los 33 grados y los difunde, y compone un himno a Lucifer, príncipe de la mañana, porque claro, es el que los ilumina, es la visión de la serpiente buena o positiva que nos acompaña en ese recorrido que nos va a perfeccionar. Se ha manejado el término Illuminati hasta la ciencia ficción casi, ¿no? Ahora se habla mucho de Illuminati para referirse a cosas muy distintas. Pero sí que existen y tienen una trayectoria histórica, que resumo si hay tiempo. Sí, por supuesto. Esto nace en Baviera. Es una secta que nace en Baviera en el siglo XVIII. Un profesor universitario, Adam Weishaupt, crea la secta y son desde el primer momento luciferinos, antes de Albert Pike, un siglo antes, y desde luego mundialistas. Este dato es muy interesante. El concepto de arrasar las patrias es anterior al marxismo. No puede haberlas, porque las patrias son estructuras que al final conservan tradiciones, creencias, valores, etc. Luego son, antes de que Marx dijera eso, que hay que buscar la unidad proletaria y superar el concepto de patria, eso está dicho por Weishaupt y los Illuminati de Baviera. ¿Qué ocurre? Que el duque reinante los expulsa de allí, prohíbe la secta y además los expulsa. Y bueno, hay una rama que pasa a Francia y participa en la Revolución Francesa de forma muy activa, entre otros el conde de Mirabeau, que luego se acaba separando un tanto de la Revolución, pero que la impulsa de forma definitiva en su origen, y llegan incluso otra rama a Estados Unidos. Eso es muy interesante porque allí van a fundar la gran logia Columbia. Y de la Columbia, directamente, porque luego se suceden, aquí hay como una sucesión apostólica al revés, es una contraiglesia en muchos sentidos. De la gran logia Columbia enlazas con la Rockefeller. Y no se ocultan. Los 3 seises de la bestia los tuvieron en el edificio Tishman, que es donde estaba la sede de la gran logia Rockefeller, pero bien visibles en lo alto del edificio, la he visto yo. Luego me han tachado hasta de perturbado o adulterador de la verdad, pero sí la he visto yo. Aparte de que, claro, puede seguirle la trayectoria. La quitaron de la Quinta Avenida porque era mucho tenerla allí, iluminada de noche, en rojo, y las 3 seises ahora están en New Jersey, donde está la sede actual de la gran logia Rockefeller. Esos son Illuminati. Y cuando en masonería se hable de obediencias de signo Illuminati o iluminista, estamos hablando de masonería abiertamente luciferina. La otra, la que no lo es de forma abierta, lo es también en su trasfondo. Incluyo a la Gran Logia de Inglaterra, que es la que no va contra el Estado. Lo que ha hecho es dominar a la dinastía actual porque nacen al tiempo. Los Sannoder llegan a Inglaterra casi coincidiendo con la fundación de la masonería. Y yo creo que ahí está la clave de que no hayan conocido revoluciones sociales ni políticas, que no se haya cuestionado la monarquía, nada más que de forma minoritaria y reciente, porque han tenido un apoyo de una secta que en Inglaterra controla la respiración del Estado, que ha hecho grandes servicios al Imperio Británico a través de organizaciones pantalla que también han ido creando antes de las grandes, la Tabla Redonda, por ejemplo, la Asociación de los Ayudantes, que es la más antigua. Todas van pasándose el testigo, hasta llegar a 1919, cuando el asesor del presidente norteamericano Wilson, el coronel Mandelhaus, crea en París el CFR norteamericano, que es la más importante a día de hoy de todas las organizaciones pantalla de la masonería, que son asociaciones ya fundadas con esta idea. La mitad, un poco menos, no son masones. Y la otra mitad, un poco más, vamos a dejarlo en 55-60, sí lo son. Porque mantienen el control. Claro, pero es que además el que entra en esto es un masón de los que se pueden llamar sin mandil. No se ha iniciado en ninguna logia, pero tiene que aceptar el ideario. Y el CFR, que no lo conocen ni en Estados Unidos, se han hecho encuestas a pie de calle en la Quinta Avenida, vamos, al lado de Park Avenue, que es donde está la sede,
profesionales, les preguntaban y decían que no sabían qué era eso. Si vamos a su web, no te dan ninguna información. ¿Dónde está la sede? El origen de para qué se fundó. Siempre hay alguna excusa, algún escudo, ¿no? En el caso del CFR era para ampliar el conocimiento del mundo en los Estados Unidos. Siempre hay una cosa como de apertura, inclusión, comunicación. Muy bien. ¿Y cómo lo vais a hacer? No queréis hacer eso. Queréis controlar primeramente la política norteamericana y desde ahí el mundo que podáis controlar. Por eso el CFR es el que funda el Bilderberg en los años 50 ya del siglo XX. Ellos llevaban de rodaje desde el 19. El Real Instituto Inglés es la rama británica del CFR. Y por ahí pasa todo político que quiere hacer carrera en los Estados Unidos, aunque no sea masón, incluso aunque rechace abiertamente la masonería. Pero el CFR es un peaje que hay que pasar. Si quieres llegar a dirigir las grandes instituciones, desde la Casa Blanca, desde la presidencia, hasta el FBI o la CIA, ojo como no hayas pasado por ahí. ¿Cómo se lo cobran luego? En las administraciones de según qué presidentes, especialmente los masones, porque no todos lo han sido, ves un porcentaje, una presencia del CFR abrumadora. A día de hoy yo creo que esto de las organizaciones pantalla, como CFR, Bilderberg, Lateral, ha sido casi ya superado, porque las grandes organizaciones pantalla de la masonería, sin duda alguna, son las Naciones Unidas y la Unión Europea, las instituciones. Tom Sarobe, del que he hablado antes, el que se cayó cuando yo leí el rito del grado 29, ya en los 90 admitía que más de la mitad de los miembros del Parlamento Europeo eran masones. Eso explica la impronta que la Unión Europea está aplicando en materias como ideología de género. ¿Esto qué es? Le llamamos ingeniería social anticristiana. Y se lo toman con calma. Pero han metido el acelerador desde los 90 para acá, Naciones Unidas en esto a la par que Unión Europea, y están implementando, quieras o no, esa educación. ¿Hasta llegar a qué? Pues a lo que denunció Benedicto XVI como dictadura del relativismo. Ya no es que esté bien visto o no, que eso ya lo han conseguido hace tiempo. Lo de ser relativista es lo más democrático y moderno que existe. Sino imponerlo, quieras o no. Las palabras de la señora Celaá, muy recientes aquí en España, hablando de eso de que los hijos no pertenecen a los padres. Eso es puro dictadura del relativismo. Y además ya lo dijo Stalin. Luego, ellos están implementando un sistema totalitario, que es todo aquel que viola la esfera privada del individuo. Aquí quieren privar a los padres de un derecho fundamental que a la vez es un deber, la educación de los hijos. ¿Y esta señora que está siguiendo? Consignas del llamado nuevo orden mundial. Es decir, que esto viene de Naciones Unidas, hay que seguir un poco la trayectoria de sus cumbres, los documentos finales de cada cumbre, el Cairo y Pekín, donde dan instrucciones precisas de lo que hay que hacer. Y es muy curioso que mencionen el hecho en el documento final, de que los gobiernos tienen que apoyar esto y descendiendo a detalles tales como patrocinando series de televisión, es muy curioso, el cine por supuesto, todo el entretenimiento, que es lo que llega al público mayoritario, introduciendo ahí, por ejemplo, la ideología de género. Ya la entendemos porque cualquier serie, española o no, tenemos ideología de género en vena. Es más, los modélicos son siempre las parejas homosexuales, etcétera. Eso no es casualidad. Ni se han puesto de acuerdo todos los directores o las productoras para hacerlo así. Eso es que las directrices vienen de Naciones Unidas. Con lo cual, ¿qué organizaciones pantalla de mayor entidad puede haber que esas? Además, Naciones Unidas para algunos ya es el modelo de gobierno mundial. Les queda dar un paso. Bueno, ellos han pensado, los Illuminati masones mundialistas, podríamos llamarlos hoy para generalizarlo más, que podría haber un paso intermedio de 5 gobiernos mundiales, 3, quizá, Lateral iba en esa dirección, y lo mejor de todo, al final del proceso, 1, que podría ser Naciones Unidas porque ya tiene todos los elementos, legislativo, ejecutivo y judicial, y lo ponemos a gobernar el mundo, obligándote a aceptar que a tus hijos te los quite el Estado, nada más opuesto a la doctrina de la Iglesia, para educarlos en ¿qué?
en sus contravalores. Entonces la conspiración masónica esoterística está en todo y abarca todo, prácticamente. ¿Cómo es posible eso? El secreto está, por un lado, en su forma de organización, en la estructura organizativa piramidal, compartimentada, y por otro lado, en su forma de pensamiento, donde la dualidad se convierte en doble moral, doble ética, doble comportamiento, donde se pueden hacer declaraciones de lo más nobles, hermosas, atractivas, pero que en el comportamiento práctico de la vida diaria son todo lo contrario. Esto se va observando conforme se va ascendiendo en la pirámide. A más nivel de ascenso, mayor corrupción. En la base de la pirámide, obviamente, está la mayor cantidad de personas incautas a la que se les ha persuadido de un modo u otro para acceder a rituales de iniciación, en los cuales se verán comprometidos mucho más allá de lo que esperaban, pero que al mismo tiempo se verán entusiasmados porque en la confraternidad habrá posibilidades de mejora de sus condiciones económicas y sociales conforme se sometan más funcionalmente a las expectativas de sus superiores. Es decir, que solo llegan a los niveles superiores lo peor de lo peor. Y aunque parezca mentira, esta conspiración esoterista tiene redes y tentáculos en todas las organizaciones posibles e imaginables, incluyendo las propias organizaciones sociales, culturales, deportivas, políticas y religiosas, así como también las conocidas como espirituales chamánicas. No que los integren en sus estructuras, ellos solo necesitan una pieza clave para poder manipularlos y mecanismos de control económico para direccionar ese trabajo. Nada de esto tiene que ver con nuestra cultura ancestral tahuantinsuyana, pues nuestra cosmovisión no es esotérica y tampoco busca manejarse con sistemas de iniciación para supuestos avances hacia niveles de iluminación que solamente podríamos alcanzarlo cuando nuestro grande maestro nos consideren merecedores de acceder a esos conocimientos. Todo secretismo y ocultismo solo forma parte de sistemas de conspiración en la lucha por el poder y el control, y nuestra cosmovisión es ajena a todo ese tipo de conspiraciones porque nosotros consideramos que todos tenemos el poder y nuestra memoria ancestral nos permitirá acceder a todos los conocimientos que nos hagan falta para vivir en balance, equilibrio, armonía y alegría, al amparo de nuestra Pachamama y nuestro Taita Inti, profundamente conectados con el gran espíritu creador. Y eso no es religión, es el modo de vida que nos legaron nuestros ancestros. Es decir, aquellas personas que ya no tienen madre, que ya no tienen madre cultura, que ya perdieron la matria como razón y esencia de lo que son hijos de la chingada, porque la chingada es la violada, es la que no tiene valor, la que no tiene ninguna permanencia en nuestra cultura. Han perdido su alma, son gente desalmada, son gente que puede cometer las peores actos deshumanos, ¿verdad? Y que son capaces de comerciar con personas
o despojar a pueblos, personas, familias, despojarlos, masacrarlos, meterlos a la cárcel injustamente. Entonces ese hijo de la chingada es ese personaje que nos hace mucho daño a la sociedad anahuaca y que desgraciadamente pues tiene mucha fuerza porque son muchos y son por cualquier cosa, nos demuestran esta falta de humanidad, esta falta de maternidad, están desmadrados, no tienen esa esencia de la madre, que es la matria, que es la cultura ancestral. Entonces son los hijos de la chingada que necesitamos recuperar, necesitamos reeducarlos y hacer sentirlos, hacer que ellos se sientan orgullosos, que se reconozcan a sí mismos, que tengan fuerza interna a partir de lo que realmente está en lo más profundo de su ser. Yo creo que son los grandes desafíos que tenemos de estos tiempos. Sí, porque todavía el criollo, el malinche, él se siente perteneciente a, por ejemplo, estos gachupines, porque yo diferencio de los españoles de los gachupines. Para mí los españoles son el noble pueblo que vive en España, ¿no? Son los honorables españoles. Ahora el gachupín es aquel español que vino con una mano atrás y otra adelante y que ahora desprecia ese pueblo y esa tierra que les ha dado todo lo que tienen, pero que cuando regresan supuestamente a su madre patria, son rechazados, porque allá les llaman indianos. Por ahí hay un tarugo Hugo Sánchez, que pues estuvo 5 años en España y ya hasta la forma de hablar le cambió, se trajo una española y bueno, ya se siente él que no pertenece aquí, que tiene su pertenencia en otra parte. Y esa sería la diferencia. El malinche se siente libanés, se siente español, se siente etcétera, pero tiene una pertenencia, aunque esa pertenencia sea pues casi un sueño, porque en la realidad pues no son. Eso lo podríamos invertir, por ejemplo, y entender lo que nos pasa a nosotros de nuestra gente que se va a Estados Unidos, ¿no? Se da ese mismo fenómeno, pero al revés. Entonces, esa gente que está aquí y que tiene generaciones de estar aquí, que sigue hablando como dizque hablan en su tierra, pues es gente que está totalmente afectada, pero que tiene un sentido de pertenencia. El hijo de la chingada, ese no reconoce nada, no reconoce ni a sus padres, ni a su cultura, ni a su madre, no reconoce nada. Él está perdido en el laberinto, no de la soledad, sino de la desolación, de no tener madre, de no tener patria, de no tener matria, y verdaderamente son gente desalmada. A mí me preocupa mucho esa gente, es la gente que ahorita está manteniendo este clima de violencia en nuestro país. Comparado con todo el país, son un grupo muy pequeño, pero son muy peligrosos porque no tienen alma, están desalmados. Los veneran. Los veneran, son sus súbditos, mueren por seguir siendo súbditos. Y hay muchos, y luchan por ser más. Eso es lo que yo digo que son los colonizados, colonizadores, los conquistados, conquistadores, ¿no? Que juegan ese doble rol. Y es cuando la colonización llega a su punto más eficiente. Es decir, cuando el invadido, explotado, colonizado, se vuelve un colonizador más, un invasor más, un depredador más. Y de esos abundan en todas partes y en todos los niveles y estratos socioeconómicos. No es perteneciente a un solo nivel, ¿no? Lo podemos ver aún en los pueblos indígenas. Vemos esa actitud, aún en los mismos pueblos indígenas existe esta pérdida de memoria y de identidad tan profunda, ¿no?
Mira, yo creo que el fenómeno de ser colonizados, colonizadores, se da en todo el mundo. La colonización no solamente fue en las colonias iberoamericanas, sino pues fue en África y aún en Asia. La diferencia es que aquí fue en el siglo XVI y fue brutal, ¿no? Pero en África y en Asia existió y sigue existiendo eso. Yo pienso que hay gente muy lúcida sobre eso, aún en América, y estamos hablando de nuestros afrodescendientes, que por ejemplo en Haití hay pensadores como Frantz Fanon, que hablan de la negritud desde esa perspectiva de que negro por fuera y blanco por dentro, ¿no? Nosotros tenemos ese mismo fenómeno, pero yo creo que es un fenómeno humano, que las personas ante la pérdida de sus valores de cualquier parte del mundo, ante la pérdida de sus valores ancestrales, prefiere sumirse a los pies del invasor colonizador que en la defensa de su pueblo, de su cultura y de su raíz. Pero eso se da en muchas partes del mundo, no solamente aquí en el Anáhuac. Fíjate que cuando yo era maestro universitario, algunos muchachos me decían, maestro, ¿qué hacemos, no? Y yo siempre les decía, sálvate tú, descolonízate tú. Si tú lo haces, estás descolonizando al mundo, te estás salvando y estás salvando al mundo. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, que son los estertores del quinto sol, o también los estertores del sistema mundo que inició hace 500 años, es una realidad que este mundo se está cayendo a pedazos. Esta relación seres humanos, naturaleza, ya llegó a su límite, ¿no? Estamos en un periodo de oscuridad donde se anuncia la luz, es lo cíclico, ¿no? Yo creo que a mediados de este siglo se va a dar el completo rompimiento, desgajamiento de ese poder, que no va a ser por una fuerza externa, va a ser interno, porque se destruye desde su centro y desde su esencia. Y yo creo que lo que necesitamos hacer hoy ya no son tiempos del pescador, ya no son tiempos de masas. Yo creo que hoy son tiempos en que las personas tienen que ser conscientes de su responsabilidad energética, de su conciencia energética, de su cuerpo energético y de su presencia energética en la tierra como un ser vivo también, y que vienen cambios brutales, ¿no? Brutales, que desde una perspectiva reaccionaria son dolorosísimos, y desde una perspectiva revolucionaria, de que se va a revolucionar este mundo. No me estoy refiriendo en el concepto revolucionario marxista, sino me refiero revolucionar, o más allá de revolucionar, de evolucionar a partir de un hecho violento, porque estos estertores no son más que manifestaciones violentas de un monstruo que se está muriendo y que pretende destruir todo lo que está a su alrededor. Y creo que entonces son las personas las que van a ser los individuos los que frente a este cataclismo van a salvarse por sí mismos, y van a ser personas fuertes físicamente, emocionalmente, intelectualmente, pero energéticamente, ¿no? Que van a resistir este cambio de tonal, por decirlo de una u otra forma. Viene un tonal de los tiempos que va a cambiar y que además es cíclico, ¿no? Es como aquellas personas que se pudieran asustar porque viene la noche o asustar porque viene el invierno. Pues es cíclico,
Y no es la primera vez que sucede. Hoy ya, gracias a la internet, pues ahora se está sabiendo muchas cosas que la historia oficial siempre ocultó, pero hoy resulta más lógico entender que ha habido civilizaciones humanas mucho más antiguas, estamos hablando de 200 millones de años atrás y así sucesivas, y que han desaparecido. Y como la naturaleza, ¿no? Se vuelve a reciclar y vuelve a salir el sol. Yo creo que es lo que tenemos que hacer, salvarnos individualmente. No es por una ideología, no es por un grupo político, no es por una religión, es por una dignidad existencial, por conciencia de esa energía generadora. Sí, porque ya no son tiempos en los que tú creas que por medio de una ideología o por medio de un grupo político, o de un grupo armado o de un proceso educativo, ya no hay tiempo, ya las cosas están, ya está encima de nosotros, por ejemplo, la carencia del agua, ya está encima sobre nosotros los cambios tan fuertes que está teniendo Tonantzin, nuestra madre querida, pues por lógica de una forma equivocada de vivir, por haber perdido el equilibrio. Entonces, pues ya no se puede pensar en cosas de esa magnitud como fue antes. Hoy va a haber un cambio fortísimo, y van a sobrevivir muy poca gente, y esa poca gente va a ser gente muy valiosa, y como nos lo ha dicho la experiencia histórica, esa gente va a aportar lo mejor de los ciclos, lo tienen y va a ser para el nuevo ciclo. Es como las semillas, las mejores semillas van para el nuevo ciclo. Entonces, bueno, es una forma natural de ver las cosas sin tratar de llegar a cosas fantasiosas o tremendas, ¿no? Es así el mundo, así es la vida, ¿no? Los viejos abuelos tenían ese concepto que la muerte es vida, ¿no? Y un ejemplo muy bello es el maíz, que se le hace una ceremonia y se le entierra, ¿no? Y da vida. Y es eterno ese ciclo. Entonces, los humanos como humanidad no estamos lejos de eso, porque somos parte de eso mismo. Dualidad sauja-juliana en Sarwa. Fundamentación en runa simi de la dualidad andina por el comunero don Valentín Chacón Serna, comunidad de Sarwa. Salvador Palomino Flores. Según la ley de leyes, la Constitución, el Perú es una nación, o a mejor decir, es una nación-estado. Pero esta definición no está encajando con lo que dice un diccionario sobre nación, ni fundamentalmente con la realidad sociocultural del país. El diccionario dice, conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común. Y en lo sociocultural el Perú está conformado por 64, más o menos, etnias, naciones autóctonas, y que además, como una nueva realidad, también existen ahora etnias de origen extranjero, ya casi de todos los países del mundo. Entonces, la definición del Perú podría ser mejor como un Estado confederado, plurinacional, pluricultural y multilingüe. El Estado-nación que nos rige hoy no es justo con nosotros los autóctonos. Su forma de organización no coincide con nuestra esencia, pues sufrimos aquí una suerte de europocentrismo que es la eterna creencia de querer encontrar en Grecia y Roma, en Mesopotamia o en Egipto, el origen de toda cultura y de toda civilización. En el Perú esto siempre ha sido así desde los primeros tiempos de la República, y como algo que podría ser grave y que necesita un esclarecimiento, recuerdo haber leído alguna vez que la Constitución peruana, en sus primeros tiempos, es copia de constituciones de algunos países europeos y no algo auténtico propio. Por esta duda y otros asuntos,
Espero que alguna vez en el futuro haya una gran asamblea constituyente. Esto es lo que anhelamos y necesitamos todos los peruanos. Los indios del Perú siempre hemos estado sujetos a la férula del europocentrismo occidental en todos los aspectos de nuestras vidas desde los primeros tiempos de la invasión española. En mi caso, por ejemplo, cuando llegué a la universidad quería ser un buen profesional y escogí la antropología e inmediatamente empecé a conocer esquemas de desarrollo europeo como los que nos detallan. 1. Edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro, edad del acero, edad termonuclear. 2. Prehistoria, protohistoria, historia, colocando la era histórica a partir de la escritura. 3. Salvajismo, barbarie, civilización, Lewis Morgan. 4. Comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, Engels. 5. Comunismo primitivo, modo de producción asiático, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, Marx. La lucha de clases vista como el único motor de la historia. Ahora me doy cuenta que, como buenos copistas, algunos de nuestros intelectuales nacionales, además de los extranjeros que fueron mis profesores, han tratado de acomodarse a estos esquemas que son puramente correspondientes al desarrollo histórico europeo, al mundo occidental, modelos unilineales, unidimensionales, etapistas, desarrollistas. Es por esta razón que a lo que llaman Imperio Inca, por ejemplo, le ponen a la prehistoria porque piensan que no hemos tenido escritura. Nos ponen a la etapa del salvajismo en el esquema de Morgan, al comunismo primitivo, al esclavismo, al feudalismo o al socialismo en las diferentes etapas de los esquemas de Engels o de Marx. Para ejemplos de estos sueños intelectual científicos, ver el libro del doctor Valdemar Espinosa. A esta situación teórica e ideológica de nuestros intelectos sociales ajenos y no aptos para auscultar nuestra realidad indígena, se viene a sumar, además, la carencia de fuentes fidedignas para el conocimiento de nuestra historia y realidad cultural, principalmente para la etapa anterior a la llegada de los invasores españoles al Tahuantinsuyo. Lo que hay son solo escritos o crónicas de los hispanos conquistadores, fuentes que nuestros intelectos sociales los usan muy alegremente, a veces al pie de la letra. A lo dicho, quiero presentar aquí lo expuesto en un interesante documento que tuve la suerte de encontrar traspapelado entre mis documentos, y solo transcribiré aquí los subtítulos que como concepto son desarrollados en el interior del texto. Primero, la mayor parte de los cronistas llegaron al continente andino y específicamente al Tahuantinsuyo muchos años después de la invasión. Segundo, los primeros cronistas que participaron en la conquista escribieron poco y sobre aspectos secundarios que son insuficientes para el estudio del Tahuantinsuyo. Tercero, la totalidad de cronistas conocieron del Tahuantinsuyo a través de informadores nativos. Cuarto, la mayor parte de los cronistas no dominaron el quechua, lo que los obligó a comunicarse con sus informantes a través del castellano, con todas las limitaciones y deficiencias de las traducciones. Quinto, la mayor parte de las crónicas se han publicado en España, mucho tiempo después de haber sido escritas, revisadas por el gobierno colonialista y con modificaciones y variaciones introducidas por sus compiladores y editores. Sexto, la mayoría de cronistas y escritos españoles sobre el nuevo continente tienen relatos subjetivos e inaceptables, confusiones que distorsionan la realidad, además de fechas y lugares equivocados y falsos. Séptimo, los llamados cronistas generalmente no contaban con la misma formación científica ni cultural que les diera el criterio para diferenciar instituciones, costumbres y conocimientos de la sociedad inca con la sociedad feudal de la que provenían. Octavo, los españoles invasores provenían de una sociedad feudal en la que ya se daban los primeros elementos capitalistas con el creciente mercantilismo. Noveno, los móviles de la llamada conquista eran fundamentalmente económicos, mercantilistas, siendo en la práctica accesoria la finalidad civilizadora y por lo tanto insignificante la intencionalidad de conocer o estudiar la nueva civilización. Décimo, se ha comprobado que algunas crónicas y escritos son apócrifos y en muchos casos copiados de otros autores
introduciéndoles modificaciones y falseando tendenciosamente sus contenidos. Bueno, en fin, personalmente, hoy, en las puertas de la ancianidad, siento que he sido engañado o malgastado por la historia como profesional. Muchos antropólogos quechuas, aymaras o amazonenses sentirán lo mismo si es que ya se han dado cuenta. El no haber dedicado su vida al conocimiento real de sus pueblos mediante un camino verdadero. El doctor Abdón Yaranga ya nos había planteado lo siguiente. La pacha, tiempo, historia, es relativo, cíclico y milenarista, a lo que, con Saúl Rivas, agregaríamos que también es multilineal, multidimensional, dualista, circular y en espiral. Y en vez de mirar y desentrañar a nuestros pueblos con estas premisas, nos hemos solo adherido como partes y destino a los esquemas de una pretendida historia universal, que es la historia etnocéntrica de Occidente y el de la expansión de la misma sobre nuestros pueblos. Después de este largo preámbulo, vayamos al relato de don Valentín Chacón, Serna, para ver cómo es importante acercarnos al actor propio de los pueblos y en su propia lengua. Cuando se visita las comunidades de Sarwa, inmediatamente uno empieza a percatarse que sus habitantes están divididos, entre comillas, e identificados con dos grupos sociales llamados aylus, los Sauja y los Juliana, grupos que actúan en los acontecimientos importantes por separado y en competencia en los trabajos comunales, por ejemplo. Sus lemas son, ¿quién hace mejor y quién termina primero?, aunque el resultado final es un beneficio para todos. En los actos rituales, los Sauja se identifican con el lado derecho de un centro y los Juliana con el lado izquierdo. Por eso llamamos a Sarwa como una sociedad dual. Y así fue el relato de don Valentín para explicarnos las razones de la existencia de los ayllus. Karu ñawpaq pachataraqsi manaraq kay ayllukuna kachkaptinraq hinaptin silliw rishaku Cajamarca nisqa llaqtaman. Llapanisperos kaspi chaymanta kay María Angola nisqanchik campana apamu. Kay llaqta iglesiayku qhispichinakupaq. Hinaptinsi chay llapallanku runakuna chay kaqkamalla kaptinku riki mana ancha ánimo kasqachu. Chay llamkayninku allin vivuwan ruwanankupaq. Lliwsi tiyaylla tiyakusqaku, hawaylla hawanakusqaku, kukachankuta akuspa, mana imatapas ruwaspa. Hinaptinsi pensaykusqaku, bueno, contra churanakusun, hamkuna kaychik Juliana, ñuqaykunataq Sauja. Hinaptinsi riki tayta gobernador rakirusqaku, Julianakunas apamusqaku campanata. Chaymi chay torretapas ruwasqaku paykuna kaq lawpi, iglesiapa ichuq waqtampi. Hawachkankimiki, chay nísperos kaspikunata, campanata apamuchkaptinkus, waqtinkuq nisqayku pampapi Julianakuna llaqtata chuqchu apirusqa. Chay campana apamusqankus riki chaypaqa kawsakasqa. Encantus riki kasqa chay campanaqa. Hina chay tinkuypis Julianakunaqa kaspanku de frente ñahina llaqtamanña chayarusqaku. Allinyayta ninakusqaku. Chakrakunata kicharusqasun kayllapa montekunata wikapyaruspa. Hinaspankus chaypi riki llapatuna huertakunata ruwasqaku. Chaymi chay paykunalla riki tuna huertayuqkuna kanku. Chaymi chay tinkuq chakaykuta ruwaptiykupas riki paykuna puralla waklaw chimpamampas chimpaq kachkanku. Waklamanta chaka chutamunankupaq sasa sasallam waklawman chimpay. Chakaykuqa riki Julianallakunapaqtaqmi más provechoso. Paykunallapa llapa tuna chakrankuna kaypi kaptin. Traducción. Dicen que en tiempos muy antiguos, cuando no existían todavía estos ayllus, todas las gentes habían sido muy iguales, y entonces que todos habían ido al pueblo llamado Cajamarca a traer palos de nísperos,
y la campana que nosotros llamamos María Angola, para la construcción de la iglesia de nuestro pueblo. Y entonces, por la razón que todas las gentes eran iguales, no había mucho ánimo para que los trabajos sean realizados con mayor viveza. Todos estaban, pasaban el tiempo sentados nomás, se miraban nomás, chachando su boquita sin hacer nada, y entonces es que habían pensado, bueno, vamos a ponernos contra. Ustedes sean Cullana y nosotros los Sauja. Entonces, dicho esto, el señor gobernador los había repartido. Los Juliana trajeron la campana, y es por eso que han construido la torre en la parte de ellos, al lado izquierdo de la iglesia. Así estás viéndolo, ¿no? Y así, cuando estaban trayendo esos palos de nísperos y la campana, allá en esa pampa que nosotros llamamos Tincuj, a los pobres Juliana les habían agarrado el paludismo. La campana que traían dice que fue la causa para eso. Encanto, dicen pues que era la campana. En ese mismo lugar de Tincuj, los Juliana se habían quedado temblando muy fuertemente con el paludismo, y hasta eso los Auja, por ser ellos la mayoría, habían logrado llegar primero hasta el mismo pueblo. Los Juliana, cuando empezaron a sanar, por no querer estar sin hacer nada, también se habían dicho, abramos terrenos aquí, botando todos esos montes. Y entonces allí mismo, pues, ellos habían construido una serie de huertas de tunas. Por ese hecho, pues ellos son los únicos dueños de la huerta de tunas aquí. Y es por eso que también, que cuando nosotros reconstruimos nuestro puente colgante, ellos son los únicos obligados a cruzar el río hacia el puente para desde allá jalar las trenzas del puente que se construye. El cruce al otro lado es muy difícil, pero nuestro puente es pues mucho más provechoso para los Juliana, nada más por ser ellos solamente los dueños de las huertas de tunas que se encuentran por aquí. El relato de don Valentín es muy importante. Nos enseña que el principio de la dualidad está viva, está inserta en el ejercicio mismo de la cultura andina, solo que hay que encontrarlo y conocerlo. Luego nos enteramos que se llama Yanantin y también Tinku, y que su función es visibilizar los otros principios como la de la complementariedad de los opuestos, o el de la unidad en la diferencia, etc., que son fundamentales en el espíritu de los pueblos colectivos y comunitarios. Colegas científicos sociales, 5.818 comunidades campesinas, 1.345 comunidades nativas en el Perú nos esperan para poder volver a nosotros mismos. ¿Cómo están todos ustedes, hermanas y hermanos? El día de hoy quiero enfocarme en un aspecto de nuestra cosmovisión que a veces genera confusión por la información que desde los ámbitos académicos y la escuela ha venido afirmándose durante muchos años. Y es la creencia de que nuestra cosmovisión considera 3 dimensiones. Hanan Pacha, el mundo de arriba; Kai Pacha, el mundo en que estamos; y Uku Pacha, el mundo de adentro, que se identificó por la Iglesia Católica como el mundo de las tinieblas, y consecuentemente la Iglesia ha vinculado el mundo de las tinieblas con la serpiente. Entonces generalmente se identifica Hanan Pacha con el cóndor, Kai Pacha con el puma y Uku Pacha con la serpiente. De manera que ha quedado establecida una trilogía que es, a mi criterio, una tergiversación importante de nuestra cosmovisión. Para explicarlo voy a tratar de ser lo más sencillamente posible.
para ubicarnos en nuestra cosmovisión siempre tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación y ubicarnos en la espiral de nuestra cosmovisión. Entonces, desde la perspectiva de nuestra ubicación ahora en Caipacha, yo estoy chanca en Caipacha, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva empezamos a ubicarnos, decimos Hanampacha, en efecto, el mundo de arriba. Caipacha es el mundo que yo puedo vivenciar en mi entorno inmediato. Y Ucupacha es el mundo interno de todo lo existente. Quiere decir, si yo me estoy orientando y me estoy ubicando en mi cosmovisión, Ucupacha es mi mundo interno, como lo es el mundo interno de la tierra, de nuestra Pachamama. Nos estamos ubicando en la perspectiva del mundo de arriba y del mundo de abajo, porque nosotros hemos vivido en un contexto de arriba y abajo permanentemente. Es el mundo de Amaru Pacha, lo que se conoce ahora como mundo andino, el contexto andino. Entonces, hay dos dimensiones, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Nosotros estamos en el centro. Pero esas dos dimensiones no nos dan un panorama completo, una visión completa del cosmos. Entonces, porque lo de arriba nos permite visualizar lo inmediato, pero cuando nos trasladamos al cosmos, cuando imaginamos el cosmos y vamos más allá del cosmos, arriba y abajo desaparece. Entonces, ¿qué es lo que aparece en nuestra cosmovisión? El mundo de afuera, el mundo externo, Hawa Pacha, y el mundo interno, Uku Pacha. Entonces, nosotros nos manejamos con esas 4 dimensiones. Mundo de arriba, mundo de abajo, que es nuestro entorno inmediato, y como dualidad complementaria, el mundo de afuera, el mundo externo y el mundo interno. Y nosotros en el centro, en el Caipacha. Entonces, no son 3, sino 4 dimensiones con las que nos manejamos. Esto es importantísimo porque hoy por hoy todos, la gran mayoría se maneja olvidando el Hawapacha y imponiendo el criterio de la Iglesia Católica de la trilogía. Porque la Iglesia sabe lo que hizo. Cuando estableció la trilogía, quiso establecer un paralelo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Entonces tergiversa nuestra cosmovisión y nos pone en dificultades para continuar aprendiendo y para continuar caminando en este mundo. El mundo de afuera entonces se extiende más allá de nuestras fronteras terrenales aquí mismo y nos ubica en el cosmos. Todo el cosmos, la vida infinita del cosmos, el mundo de afuera. Y cuando vemos el mundo de adentro, Ucupacha, vamos a encontrarnos con otro cosmos, cada vez más microscópico e ilimitado, tan ilimitado como el Hawapacha es el Ucupacha. A lo que es hacia afuera, es también hacia adentro. Dentro de esta perspectiva, podemos empezar a entender el origen mismo en la mitología ancestral del Tahuantinsuyo. Tawa, 4. Tahuantin con 4. Suyu, región, área,
emplazamiento terrenal, entonces el Tahuantinsuyo es un tejido que se va tejiendo hacia las 4 direcciones y 4 dimensiones de nuestra cosmovisión, de nuestro mundo. No solamente se teje hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, sino también se está tejiendo hacia afuera y hacia adentro, lo cual nos está permitiendo entender que para el Tahuantinsuyo, para los incas que tejieron el Tahuantinsuyo, toda relación en el proceso de enlazamiento para hacer ese tejido tenía que ser recíproca, de lo contrario jamás se logra hacer el tejido. Esto es importantísimo entenderlo porque a partir de eso podemos darnos cuenta toda la mitología y todos los cuentos que se han creado alrededor del supuesto imperio incaico del Tahuantinsuyo, todo lo cual, a mi juicio, es falso. Y esa falsedad parte del desconocimiento e incomprensión que tenían los invasores respecto a nuestra cultura. Recordando el mito de la fundación del Tahuantinsuyo, se cuenta que Manco Cápac y Mama Ocllo en su caminar desde las regiones aymaras hacia las regiones del Cusco, tuvieron una visión en Janampacha. En esa visión, el espíritu de Amaru, un arco iris que se desplazaba de izquierda a derecha, por casualidad tenemos al arco iris en este preciso momento allí, de izquierda a derecha. Se está haciendo tenue, pero está creciendo. Ahí está el arco iris. No sé si se podrá distinguir en la cámara, pero las cosas de la vida. Ahora mismo, ahí está el arco iris. ¿Qué visión tuvieron Manco Cápac y Mama Ocllo? Otro espíritu de Amaru, otro arco iris que se levantó de oriente a occidente. Y entonces se cruzaron en el centro, se emparejaron. Esa fue la visión que tuvieron Manco Cápac, Mama Ocllo. Y esa visión les dijo, a partir de este punto, a partir de este encuentro, se va a tejer los ayllus que viven en estas tierras siguiendo las direcciones hacia los 4 suyos. Entonces, ese fenómeno que se da por el encuentro del arco iris, el espíritu de Amaru masculino y el espíritu de Amaru femenino, ese emparejamiento, es lo que produjo en el centro, como consecuencia del emparejamiento, los 49 colores del Kumisi. Los 49 colores del Kumisi, en los cuales se mantenía en forma diagonal los 7 colores fundamentales y 21 colores en un lado como resultado del emparejamiento, 21 colores en el lado masculino y 21 colores en el lado femenino. 42 colores, 21 más 7. Por eso, nuestra huifala, que se origina, que no es exacta, pero se origina en la visión del Kumisi, tiene 49 cuadrículas con esos colores. Obviamente, a través de la historia y en determinados momentos se han dado múltiples interpretaciones respecto a los colores. Pero el Kumisi, tal cual se presenta en la vida y tal cual lo habrían visto Manco Cápac y Mama Ocllo, tenía esos 49 recuadros con 21 colores masculino, 21 colores femenino, más los 7 colores de cada quien. Ese es el Kumisi. ¿Y qué significa para nosotros? Viene de 4 direcciones, 4 dimensiones, y nos está dando un reto de construir un tejido social en 4 direcciones. Eso es
Tahuantinsuyo. Por eso el Kumisi es el espíritu del Tahuantinsuyo. Es el mismo espíritu del Tahuantinsuyo, porque el espíritu de Amaru masculino y el espíritu de Amaru femenino se levantan ¿de dónde? De este territorio de las montañas de la cordillera andina y los grandes ríos que se desplazan al Amazonas y a la costa. Es decir, de la totalidad de nuestro entorno es de donde se levanta el emparejamiento de Amaru que genera el Kumisi y que planteó a nuestros ancestros el reto, el desafío de construir un tejido social con todos los habitantes de estos territorios de Amaru Pacha en condiciones de armonía, balance, equilibrio, alegría. Por eso en nuestra cosmovisión siempre vamos a encontrar una secuencia de dualidad complementaria de 2 a 4. Esa va a ser una dinámica de siempre como punto de referencia, ¿no es cierto? Emparejamiento de 2, resultado un tejido en las 4 direcciones, un tejido social en las 4 direcciones, el Tahuantinsuyo. Si no comprendemos eso en los orígenes, en nuestra propia cosmovisión, jamás vamos a poder salir de la trampa que nos han tendido con todas esas teorías respecto al supuesto imperio de los incas, el imperio del Tahuantinsuyo. Discusiones habrán muchísimas, pero pruebas fehacientes y contundentes para afirmar tal cosa no existen. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro eso, porque cuando nos identificamos, cuando nos ubicamos y cuando nos ponemos chanca, cuando enraizamos en esta tierra, estamos enraizándonos en el mundo de Amaru, en el Caipacha, en el territorio del Tahuantinsuyo. Echamos raíces en él, nos alimentamos de él, física, biológica e espiritualmente. Y entonces tenemos la suficiente energía, comprensión para poder abrirnos a toda esta maravilla de la vida y poder caminar fructificando la vida. Eso es algo importante tener en cuenta en nuestra cosmovisión. Tenemos Hanay Pacha, Uray Pacha, Jawa Pacha, Uku Pacha. Hay que entender las 4 dimensiones. Dejar atrás de una vez por todas la trampa mortal que significa manejarse con 3 y con todo el discurso que los curas impusieron a nuestros propios ancestros en el proceso de cristianización compulsiva. Dicho esto, yo lo único que quiero agregar es lo siguiente. Nosotros cuando decimos que somos tahuantinsuyanos, no estamos tomando una posición teórica, no estamos adoptando una ideología, no estamos creando un artificio conceptual para tratar de buscar acuñar una identidad. Estamos simplemente parándonos en la tierra, en esta tierra que nos da la vida, y tratamos de entender dónde estamos, ubicar dónde estamos y caminar de la manera natural que la misma Pachamama, la misma tierra, nos está ayudando a comprender. Si ponemos atención, si abrimos nuestros ojos, si abrimos bien nuestros oídos y abrimos nuestro corazón, vamos a encontrar que muchas respuestas de las que actualmente no tenemos, lo vamos a poder encontrar. Memoria ancestral y una actitud sana y natural de ubicación en nuestra propia identidad como el punto de partida para caminar y seguir progresando en esta vida en armonía. Es todo por hoy. Entonces, hermanos, hasta la próxima. Tupananchikama.